Bien, antes de poder graficar una función trigonométrica hay que entender o hay que tener bien claro la parte del círculo unitario y de las razones trigonométricas que surgen de un triángulo rectángulo. Si ustedes se recuerdan, para un triángulo rectángulo, que la definición de triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90, ¿verdad? Y obviamente los otros diferentes a 90 grados. Entonces, para las funciones trigonométricas, o mejor dicho, para las razones trigonométricas, se va a cumplir que el seno de, en este caso, de este ángulo va a ser opuesto entre hipotenusa o de cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero el opuesto a este ángulo, alfa, va a ser este lado X y el adyacente va a ser este lado Y. Entonces, para el seno del ángulo alfa vamos a tener opuesto, que es X, entre hipotenusa. Para el coseno vamos a tener adyacente entre hipotenusa, que sería Y entre hipotenusa, ¿verdad? Y para la tangente vamos a tener opuesto entre adyacente, que sería X, el opuesto a alfa, entre Y, que es el adyacente. Aunque esto de la tangente también se puede obtener dividiendo el seno entre el coseno. O sea, si yo divido esta parte, esta razón, entre esta otra razón, me va a producir esto. Bien, ahora si yo quiero encontrar el seno del lado o del ángulo beta, no del ángulo alfa, entonces mi opuesto a este ángulo va a ser Y. Entonces para el seno de este ángulo beta va a ser opuesto, que sería Y, entre hipotenusa, ¿verdad? Que sería esto que tenemos acá. Eso hay que tenerlo bien claro, a partir de cuál ángulo estoy yo encontrando las razones trigonométricas. Luego están estos dos triángulos que son conocidos como triángulos notables. Uno, el primero, que tiene, bueno, ángulo de 45 y 45 en estos dos, más el de 90, ¿verdad? Siempre es un triángulo rectángulo. Y vamos a decir que cada lado, si cada lado mide un valor igual a K, entonces la hipotenusa va a ser K por raíz de 2, para este. Para el otro, donde tenemos 30 grados y 60, aunque obviamente acá el triángulo no está a escala, ¿verdad? Si tenemos 30 y 60, el lado adyacente al de 60, si nosotros le ponemos que vale un K, la hipotenusa va a tener 2K y el lado opuesto al de 60 va a ser K por raíz de 3. Sabiendo eso, y como para el círculo unitario vamos a tomar una hipotenusa igual a 1, porque la hipotenusa va a ser el radio, ya más adelante lo vamos a ver. Entonces si yo digo que esta hipotenusa es igual a 1 para ambos, entonces si esto es igual a 1, quiere decir que 2K va a ser igual a 1. Entonces despejando K, vamos a tener K igual a 1 medio para este triángulo. Y como acá dice K por raíz de 3, vamos a tener 1 medio por raíz de 3, que sería raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y para este, que dice que vale 1K, entonces vamos a tener simplemente 1 medio. Vamos a tener acá que K por raíz de 2 es igual a 1, entonces K vale 1 sobre raíz de 2. O raíz de 2 sobre 2, ya racionalizando. Entonces, si esto vale 1, entonces cada lado de acá va a ser 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Y así podríamos encontrar las razones trigonométricas para cada uno de los ángulos. Para este triángulo, bueno, pero como decíamos que la hipotenusa va a ser 1, ¿verdad? Entonces cuando estemos dividiendo entre la hipotenusa, prácticamente va a ser cualquiera de los otros dos lados. Entonces vamos a tener seno de 30 grados va a ser igual, si tenemos 30K, el opuesto va a ser 1 medio, ¿verdad? Entonces va a ser 1 medio dividido entre la hipotenusa, que es 1, y eso nos da igual a 1 medio. Coseno de 30 va a ser adyacente entre hipotenusa. Si este es el ángulo de 30, entonces el adyacente es raíz de 3 sobre 2, eso lo dividimos entre 1 y nos va a dar raíz de 3 sobre 2.
Para la tangente podríamos dividir seno entre coseno o opuesto entre adyacente, ¿verdad? Entonces tendríamos un medio entre raíz de 3 sobre 2 y eso me va a dar 1 sobre raíz de 3. Para el otro ángulo, que es el de 60, vamos a tener seno de 60. Tenemos acá el ángulo, el opuesto va a ser raíz de 3 sobre 2. Entonces va a ser opuesto entre hipotenusa. Y para el coseno de 60 vamos a tener adyacente entre hipotenusa, que sería 1 medio entre 1. Y eso nos da 1 medio. Y para la tangente, que acá tendría que ser de 60, hay un error acá. Vamos a tener tangente va a ser opuesto entre adyacente, que sería 1 medio entre raíz de 3 sobre 2. Y eso nos da igual a raíz de 3 sobre 1 o raíz de 3 simplemente. Para el otro triángulo, el de ángulo de 45 y 45 acá, vamos a tener esto, ¿verdad? Seno de 45, y se puede aplicar para cualquiera de los dos, ¿verdad? Va a ser opuesto entre hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo va a ser para el coseno, ¿verdad? Porque tenemos el mismo ángulo. Y la tangente, como yo les decía que es seno sobre coseno, simplemente si nosotros dividimos dos valores iguales, nos va a dar 1. Luego para el círculo unitario, bueno, yo he puesto acá ya los valores divididos de los ángulos, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí vamos a tener 0, aquí va a ser pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, y ya todos estos son fracciones de esos valores, ¿verdad? Entonces si nosotros dividiéramos en dos partes, bueno, aquí está dividido en 4, ¿verdad? Si a cada una de estas 4 partes yo las divido en 2, vamos a tener eso. Y como que tuviéramos 8 partes iguales, ¿verdad? Entonces este ángulo va a ser el de 45 o el de pi cuarto. O sea, si aquí tenemos pi, este es pi medios, y la mitad de pi medios es pi cuarto, ¿verdad? Pi cuartos acá, pi medios, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, que eso es pi, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, que es 3 pi medios, 7 pi cuartos y 8 pi cuartos, que son 2 pi. Si pongo los ángulos de 30 y 60, entonces vamos a quitar, bueno, voy a quitar momentáneamente el de pi cuartos y vamos a dejar esos otros dos. Vamos a tener pi sextos, o sea, si aquí tengo pi medio, perdón, si aquí tengo pi, si lo dividimos entre 6, vamos a tener pi sextos, 2 pi sextos, que eso es pi tercio, perdón. Pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, que sería 2 pi tercios, y 5 pi sextos. Y aquí vamos a tener 6 pi sextos, que es igual a pi. Si ya ponemos todos, tanto el ángulo de 30, el de 45 y el de 60, vamos a tenerlos acá. Voy a ponerlo de otra forma. Acá tenemos 30, 45, 60, que equivalen a pi sextos, pi cuartos, pi tercios, y aquí están todos los demás, ¿verdad? Nos vamos a centrar solamente en esta parte por el momento. Entonces vamos a tener el ángulo de 30, 45 y 60, o pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Si se recuerdan, en los triángulos notables nosotros veíamos estos 3 ángulos. El si yo lo tomo como pares ordenados, estos puntitos que están acá, y asumiendo que como este es un círculo unitario, por lo tanto el radio vale 1, y para ubicar estos puntitos, estos 3 puntitos que están acá, para hacerlo de una forma fácil, vamos a poner los 3 pares ordenados, abrimos los 3 pares de paréntesis, y a cada uno de los pares ordenados los vamos a dividir, o les vamos a poner un denominador de 2 a todos, ¿sí? Para hacerlo más fácil. Luego a los numeradores los vamos a poner de esta forma. Entonces ponemos 3, 2 y 1 para los numeradores de X, digamos, partiendo desde acá, 3, 2 y 1, y al regresar ponemos 3, 2 y 1 en los numeradores de Y, digamos, de los pares ordenados. Luego a cada uno de los numeradores le vamos a sacar raíz cuadrada. Si le sacamos raíz cuadrada, vamos a tener raíz cuadrada de 1 es 1, ¿verdad? Aquí va a quedar raíz cuadrada de 3, aquí va a quedar raíz cuadrada de 2 en ambos, aquí va a quedar raíz de 3 y aquí va a quedar raíz de 1, que es 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener esto.
raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Estos son valores de x y de y. Y vamos a tener raíz de 2 entre 2 y raíz de 2 entre 2, x y y. Y 1 medio, raíz de 3 sobre 2, o sea, siempre x y y para este otro punto. Entonces tenemos ubicados los primitivos. Por ahí vamos a tener que este valor es el valor de y, o sea que para este de 30 esto vale 1 medio, y el valor de x es esta parte de acá, que sería raíz de 3 sobre 2, y este ángulo es el ángulo de 30. Entonces yo tengo el triángulo, uno de los triángulos notables con 30, 60 y 90, y ya sé cómo sacarlo. Bueno, si ya sé que son estos valores de x y y, entonces de este triángulo y con este ángulo de 30, yo sé que este va a ser el opuesto, o sea, 1 medio va a ser el opuesto, y raíz de 3 sobre 2 va a ser el adyacente, ¿sí? Y vamos a tomar que la hipotenusa es igual a 1. Entonces para el seno vamos a tener opuesto entre la hipotenusa, ¿vale? Entonces vamos a tener 1 medio entre 1, simplemente, ¿vale? Y eso va a ser igual a 1 medio. Entonces el seno de 30 es igual a 1 medio. Para el coseno de 30, el coseno de pi sextos, vamos a tener adyacente entre hipotenusa, o sea, raíz de 3 sobre 2 dividido entre 1. Y eso va a ser raíz de 3 sobre 2 nada más, ¿vale? Y para la tangente podríamos dividir estos dos nada más y decir 1 medio entre raíz de 3 sobre 2, y vamos a tener simplemente 1 sobre raíz de 3. Y aquí tenemos en resumen para el ángulo de 30, 1 medio, raíz de 3 sobre 2 y 1 sobre raíz de 3. Aquí también aparece el de 0 grados. 0 grados quiere decir que esta hipotenusa va a estar prácticamente unida al adyacente, ¿sí? Y entonces el opuesto va a ser 0 prácticamente, porque tenemos este puntito, es este par ordenado, el de acá. Si nosotros sacáramos el seno de 0, vamos a tener opuesto que 0 entre hipotenusa que es 1, y 0 entre 1 no va a dar 0, ¿verdad? Para el coseno vamos a tener adyacente que es 1 dividido entre 1, porque es la hipotenusa también, y eso no va a dar 1. Y luego la tangente, que es la división de seno entre coseno, o sea, 0 entre 1. 0 entre 1 no va a dar 0, ¿verdad? Entonces esto lo podemos extender para todos estos ángulos que están acá, solo que dependiendo de dónde nos ubiquemos, por ejemplo, si son esta parte de acá, 120, 135 y 150, el adyacente va a ser negativo, o sea, el x va a ser negativo, el y es positivo acá. Para este otro cuadrante vamos a tener que este es negativo, pero también este es negativo, o sea, los dos son negativos. Y para este cuadrante de acá vamos a tener que el y es negativo, pero el x es positivo, ¿vale? Entonces en resumen vamos a tener todo esto. Esto ya para todos los ángulos: 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, hasta llegar a 360. Y están los valores correspondientes, donde lleva signo menos porque o x es negativo o y es negativo, ¿verdad? Y cuando los dos son negativos, prácticamente se va a hacer positivo nuevamente. Entonces, en resumen, ahí están todos los ángulos, ahí están todas las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas de todos los ángulos, de la mayoría de ángulos, digamos, de los ángulos notables. Y para graficar, si ustedes ven aquí en esta animación, aquí está cambiando los valores del ángulo, y todos estos valores que ustedes ven acá, si tomamos este como y este como el ángulo θ o x, si lo quieren ver así, entonces para 0, por ejemplo, para el seno, que es esta que está abajo, cuando es seno vale 1, aquí no están los valores, ¿vale? Y así va a ir cambiando. Ya más adelante vamos a ver cómo graficar, qué partes tiene la gráfica de la función seno, qué partes tiene la gráfica de la función coseno, y vamos a poder graficar cualquier función trigonométrica.